este nivel de rango ambiental presentará un óptimo crecimiento y mayores tasas en comparación con poblaciones de la misma especie que andan por acá. Lo mismo para los otros. Entonces, si las condiciones ambientales cambian a través del tiempo, podríamos asumir que los óptimos para distintas especies también cambian a través del tiempo, lo cual podría generar dinámicas compensatorias, asumiendo que las condiciones ambientales cambian. Bueno, estas ideas no son muy nuevas, sino que ya en los 60 Hutchinson había propuesto esta suerte de complementariedad temporal en el uso de los recursos para explicar la coexistencia de especies en ambientes muy pobres en recursos, con recursos muy limitantes, como lo observó él en el plan. Entonces, puesto de forma gráfica, si tenemos nuevamente una comunidad con dos especies y tenemos una serie de tiempos, sus abundancias ahí, si el ambiente cambia y favorece a distintas especies a través del tiempo, vamos a tener distintos dominantes a través del tiempo, asumiendo que el efecto del ambiente se correlaciona con el efecto de la competencia. Si el ambiente me favorece, quizá voy a ser mejor competidor que mi contrincante, y viceversa. Y esto resulta en una mayor, o mejor dicho, esto mantiene cierta estabilidad en la función agregada, que es simplemente la suma de estas dos especies, como se ve esa línea azul ahí. Entonces, esta idea la pusimos a prueba nuevamente en la zona del intermareal rocoso, y la predicción fue que, bueno, si el ambiente afecta la ocurrencia de esta dinámica compensatoria, esperábamos que ambientes más variables presentaran más de esto, compensación, que ambientes más estables. Esa era la hipótesis de la comunidad actual. Trabajamos en la zona intermareal, el centro norte, alrededor de acá, en la zona de Coquimbo, donde hay un centro de surgencia en este sector. Ya creo que le he mostrado esta imagen a muchos de ustedes. Los centros de surgencia son afloramientos de aguas subsuperficiales que son más frías y como dije, bueno, afloran a la zona más superficial y tienen características distintas a la superficie. Y en general, bueno, hay de distintos tipos, pero este centro en particular es bastante estable a través del tiempo. Entonces tenemos aguas frías casi permanentemente acá en esta zona, a diferencia de este otro que está un poco más al norte. Entonces usamos esto como un laboratorio natural. Además de tener aguas frías, aquí tenemos la variabilidad en estas temperaturas. Entonces, los valores bajos indican poca variabilidad, de que cambian poco. Los valores altos indican que cambian mucho las temperaturas. Y como ven, no se ve muy bien. Ahí sí. Como pueden ver, aquí en el centro de surgencia la temperatura cambia bastante poco. Es fría y cambia poco. A diferencia del otro centro de surgencia de arriba, que si bien es frío, pero muestra mayor variabilidad. Lo que genera esto depende de los vientos, principalmente, la relajación. Entonces tenemos una zona que le llamamos tentativamente una zona homogénea en términos ambientales y una zona más heterogénea, donde seleccionamos números de sitios con nuestras observaciones, con nuestras réplicas. Un poco para apoyar esto mismo, tenemos una serie de tiempos de temperatura que medimos ahora directamente ahí con termógrafo en el eje Y, la latitud, sobre distintos sitios, el eje X, el tiempo. Y no sé si pueden ver, esta es la zona donde está el centro de surgencia, se ve una suerte de quiebre en el régimen de temperatura. Ahí estos eventos calientes que aparentemente son filtrados acá y luego ya son más cortos hacia el sur. Entonces es un sistema bastante entretenido para poner a prueba estas ideas. Y si calculamos la varianza, se ve que los sitios hacia el norte son más variables que los otros sitios que están acá abajo en las barritas más claras. Entonces, nuevamente, en cada uno de estos sitios usamos un número de cuadrantes determinado y en cada cuadrante hicimos mediciones repetidas para estimar la varianza temporal. Estimamos nuevamente el índice que les comenté recién. Valores mayores indican más sincronía, valores menores más compensación. Y como resultado, esta es la zona fuera del centro de surgencia,
tendió a mostrar menor sincronía en la variación temporal de los componentes de la comunidad, probablemente debido a compensaciones. Apoyan un poco la idea, a diferencia de los sitios más homogéneos que están más afectados por el centro de surgencia. Como constancia, la misma medida de constancia o estabilidad. Y efectivamente, estos sitios que están fuera del centro de surgencia muestran una mayor. Hay cierta variabilidad entre los sitios, como pueden ver, no hay una relación directa lineal entre las dinámicas compensatorias y la estabilidad, pero aún así se ve un patrón general de que en los sitios fuera del centro de surgencia hay una mayor constancia de la abundancia total que los sitios afectados por el centro de surgencia. Entonces, con el modelo 1 tenemos cierto apoyo empírico. Esto es un experimento observacional, por supuesto. Hay muchas variables que no se pueden manipular. Quizás medir sí, pero no podemos manipular, pero por lo menos apoya lo que se ve en la literatura basado en otros experimentos más dirigidos, manipulativos. Para el segundo, bioingeniería. ¿Qué es bioingeniería? Una palabra un poco extraña. Las especies bioingenieras se refieren a especies que modifican el ambiente físico o físico-químico y modulan la disponibilidad de recursos para otras especies. Un ejemplo clásico es de especie bioingeniera halogénica, son los castores, los cuales la actividad del castor produce cambios a nivel ya comunitario, como se ve en la foto, y cambian las condiciones para otras especies. El ser humano también es un bioingeniero halogénico por excelencia. Pero me voy a enfocar en otro tipo de bioingenieros, que son los bioingenieros autogénicos, que por el simple hecho de estar ahí ya cambian las condiciones para otras especies. Como por ejemplo, los corales o los árboles, las macroalgas o los litídeos, que en general se les llama como especies formadoras de roseta o canopy, family species. Entonces estas especies en ambientes terrestres, también en ambientes marinos, cambian las condiciones ambientales para otras y pueden tener tanto efectos positivos como negativos sobre otras especies, sobre todo en la zona intermareal. Como les dije, esta es una zona que presenta rangos ambientales bastante amplios, medio temperaturas ahí hasta 40, 50 grados sobre la roca, y en otras latitudes donde, por ejemplo, en el hemisferio norte puede llegar desde 0 hasta ese rango de temperatura, 40 a 45 grados. Entonces lo que diga acá tiene que estar adaptado a esas condiciones. Entonces estos dos seres, esta suerte de parado que forman la fronda de estas algas, mantienen las condiciones ambientales más estables, o sea, actúan como un buffer o un amortiguador de los máximos de temperatura, por ejemplo, mantienen humedad también y generan sombra debajo del dosel. Eso puede tener efectos positivos sobre algunas especies al disminuir el nivel de estrés ambiental, pero también puede tener efectos negativos sobre otras especies que están adaptadas a estas condiciones. Por ejemplo, no sé si se ven ahí, hay algas verdes filamentosas que sobreviven bastante bien, o sea, sobreviven estando expuestas a la radiación y a las condiciones de estrés. Entonces, probablemente este tipo de especies tener una sombra encima no lo favorece. Entonces, estos formadores de dosel pueden tener efectos contrastantes. Y si tiene esos efectos, nuestro modelo de bioingeniería es que al tener efectos tanto positivos como negativos, podría generar dinámicas compensatorias sobre las especies que están asociadas al dosel. ¿Ya? Entonces pusimos a prueba esta idea en Hilbert, en el mar del norte. Nos enfocamos en una especie de bioingeniera que es Fucus serratus, una especie bastante abundante en el hemisferio norte, pero que aparentemente está disminuyendo en abundancia. Entonces hicimos un experimento bien sencillo que consistió simplemente en unidades experimentales control, que no se tocaba Fucus, un cuadrante, imagínense, marcado solamente con tornillos,
Y había otras unidades experimentales que removimos esta alga y eso se removió permanentemente. Se le sacó el techo a la comunidad. Entonces, aquí pueden ver, eso lo hicimos en 2 sitios. Eso representa los paneles. Entonces, si tienen, acá tienen el eje X, el tiempo, en meses después de que comenzamos el experimento, y en el eje Y la suma de la abundancia de las especies que no son el fútbol. Y como ven, en realidad no se ve ningún efecto a nivel de la suma de las especies. En ningún momento del experimento se vio un efecto sobre la propiedad agregada. También medimos flujos de CO2, estábamos interesados también en respuestas funcionales de la comunidad a la remoción de esta alga dominante. Nuevamente tenemos los tratamientos del eje X y ahora el flujo acá. Y cuando medimos las algas que no eran nuestra alga principal, nuestra alga del foco, no se vio tampoco ningún efecto. Entonces, propiedades agregadas, que sean abundancias o bien una función, como esta respiración, no hay un efecto. Sin embargo, en términos composicionales sí se vio un cambio. Esto es un método de ordenación, NMDS, el cual sirve para determinar qué tan distintas o parecidas son distintas comunidades. Cada símbolo acá representa uno de los tratamientos. El rojo es el tratamiento removido y el blanco es el control. Entonces, tiempo cero indica que es el momento previo a que comenzáramos el experimento. Por lo tanto, son ambos tratamientos bastante similares, son casi iguales. Sin embargo, a los 3 meses ya se ve una diferencia bastante fuerte en términos de estructura comunitaria, la cual es una carrera, ¿no? Que ambas comunidades tienden a regresar a este dominio de una suerte de dominio de atracción, acá. Luego hay una convergencia, 9 meses después, 12 meses más, vuelve a haber un disparo de la comunidad perturbada, a los 15 meses también, y finalmente a los 18 meses convergen acá nuevamente. Entonces, como ven, la comunidad control se mantuvo por aquí en este dominio, mientras que la que estaba perturbada mostró mayores fluctuaciones en términos de estructura comunitaria. ¿Qué especies asociadas explicaron esto? Fueron principalmente estas 3 especies. Cladófora rupestris, una alga verde, que aparentemente tiene baja tolerancia, sobre todo cuando está expuesta a altas temperaturas, tuvo una respuesta en general negativa, mientras que estas otras 2 especies, que tienen mayores rangos de tolerancia y son más oportunistas, tendieron a aumentar a través del tiempo. Entonces hubo una suerte de compensación entre grupos de especies que se vieron afectadas negativamente al sacar el techo y a las otras que se vieron beneficiadas. Y por lo tanto, para ambos sitios observamos una menor sincronía en términos generales como respuesta a la pérdida del docente. Entonces también tenemos cierta evidencia para apoyar este modelo, ahora con un experimento manipulativo. Entonces finalmente nos quedaría preguntarnos, bueno, si estos bioingenieros afectan el ambiente de otras especies, lo más probable es que exista una interacción o el efecto de estos bioingenieros dependa en qué lugar nos encontremos, si es que hay una relación con el ambiente físico. Entonces, para poner a prueba este modelo, esta idea, repetimos el experimento en distintos lugares de Europa. Nuevamente está algo que llamamos Europa del Norte, en el experimento, y otro sitio que se llama de Europa del Sur. Yo estaba acá en el norte. Bueno, y aprovechamos esta condición de que hacia latitudes mayores, los rangos de temperaturas, sobre todo en el intermareal, son mucho más amplios que hacia latitudes menores. Entonces tenemos condiciones más variables, por lo menos estacionalmente, acá arriba que aparentemente acá abajo. Y el mismo experimento fue replicado en cada sitio. Esto solo para mostrarles las especies que fueron las especies focos en ese experimento y los rangos de abundancia de estas coberturas.
Y en términos generales, cada numerito representa un sitio. Los primeros 3 son de Europa del Sur y el resto son del norte. Y como ven acá, en las barras negras tenemos el tratamiento de remoción y las barras blancas los controles. Y el GI, nuevamente el índice de sincronía. Y como se vio en el experimento que realicé yo solo en la isla, hay un efecto negativo de remover el focus o la especie bioingeniera sobre la sincronía. Las barras negras están más bajas que las blancas. Sin embargo, en el sur se vio un efecto distinto, un efecto completamente contrario, un efecto positivo sobre la sincronía. Entonces, claramente, o por lo menos este resultado apunta hacia una interacción entre ambos factores, entre el factor presencia o ausencia de esta alga, de esta especie bioingeniera, y del lugar en donde nos encontremos. Entonces, aparentemente, de estos 3 modelos, o mejor dicho, de los 2 modelos que presentamos acá, el que mejor explica el fenómeno de compensación es el modelo más complejo, el modelo que incluye la interacción entre la presencia de un alga, de una especie bioingeniera, y la variabilidad ambiental. Entonces, para terminar, bueno, evidentemente faltan muchas cosas por hacer, ahí presentamos solo 3 potenciales explicaciones a este fenómeno, pero también hay otros fenómenos llamados, entre comillas, estabilizadores, como el efecto de los portafolios, que depende de cómo se escala la media y la varianza en la abundancia de especies, sobre crecimiento o relleno, y el efecto de la dominancia. Quizás puede ser que una comunidad, o como la mayoría de las comunidades, están dominadas por un par de especies, y eso explica en realidad toda la varianza que tenga esa comunidad completa. Eso también hay que incluirlo de alguna manera, y ya estamos trabajando en eso. Y algo en que estoy interesado más personalmente es en el proceso de dispersión y conectividad, y poner a prueba modelos más neutrales para explicar esto de compensación. Bueno, eso sería espero que gracias. La posibilidad de hacer preguntas, por favor. En eso, sabemos de que hay mucha investigación sobre el cambio climático, principalmente en Europa, en Estados Unidos, y sabemos que hay que analizar algunos, porque están siendo algunos de los factores ambientales más afectados que otros, según mi conocimiento, principalmente en lo que ha recorrido Chile, en el estado de Chile. ¿Cuáles crees tú que serían los principales factores ambientales que estarían afectando más la estructura comunitaria? Y si eso se ocurre más o menos de la misma forma a lo largo de todo Chile, o no. Por ejemplo, Sí. Bueno, se han hecho distintas cosas. Yo, por lo menos, lo que más he visto es en función de temperatura, porque se correlaciona también con otros factores. En términos de la temperatura superficial del agua, se correlaciona con productividad y incluso con el viento. Entonces he visto trabajo en ese sentido, y aparentemente tienen respuestas distintas, como usted acá con esta interacción de modelos, sumando son efectos interactivos, probablemente. Pero no estoy muy seguro. También he visto los datos de blanco, la variación ultravioleta, que es una variación bastante interesante en ese sentido. Pero ahora, aventurarme en términos de cambio climático, quizás, no sé, pueden cambiar muchas cosas, además de factores ambientales. Como vimos, hay cambios en la estructura comunitaria y hay procesos a distintas escalas que interactúan. ¿pero dónde se hizo el cambio comunitario que menciona? ¿Se ven aquí? ¿Se ven aquí? ¿Cuál sería el factor de inclusión? Bueno, hay distintos. Uno son intermareales, sobre explotación es bastante importante en ese sentido. Quizás no en las costas expuestas acá en Chile, pero en otras costas
tema de la electrificación también es bien importante, o sea, el input emergente. No sé si se ve mucho acá en Chile porque es una costa muy expuesta, ¿no es? Pero hay otros lugares en que sí tiene efectos y tienen luego efectos sobre la estructura primera. Cuando tenemos en compensación, lo primero que se analiza es la compensación que ocurre con el convenio, con la tiene de Chueta, de las curvas de captura, y primero tiene una situación de sabanina, cae y la una compensación bastante clara y bien demostrada. La compensación se da justamente interactuando con el ambiente, con la situación del Pacífico, en términos de. Entonces, ahí hay un tiempo bastante grande, que es más allá del tiempo generacional. Cuando tú ves estos efectos en la costa chilena, ¿cuál es la escala temporal en la que se puede observar esa compensación? Porque tú me fijaste en un gráfico sea intersemanal, entonces me cuesta entender esas compensaciones tan rápidas. Sí, eso es una buena pregunta. Hay una revisión de Arthur González por el Nintendo 2, en donde hacen la distinción entre dinámicas compensatorias y compensación. Bueno, es casi una diferenciación semántica. Entonces, en el caso de en realidad que tienen ciclos de vida relativamente rápidos en comparación con los peces, podría predecir. Sin embargo, claro, mientras mayor rango temporal tengamos, o sea, mientras la serie de tiempos sea más larga, podamos ver la diferencia entre estas dinámicas que ocurre en una escala más fina con compensación cronometral que ocurre a escala que puede ser interdecadal bueno, claro, interdecadal. Pero hasta ahora, claro, estamos solamente con esta suerte de dinámicas en términos de la abundancia, no un bajón en la abundancia en general, y eso ya ocurre en una escala más grande. O sea, interesante la presentación, yo sí mirando de la parte terrestre, digamos. Esta dinámica en el tiempo puede ser pensada, por ejemplo, tomando en consideración los ciclos de vida, en el caso de las algas, porque de hecho se sabe que hay algunas, por ejemplo, que tienden a desaparecer en algún momento, en una fase microscópica, su ciclo de vida. Aparentemente, la abundancia, el tipo de fenómeno, digamos, dice una relación directa con su ciclo de vida. Y tú lo que has estado presentando en este instante son las algas, esparras, hojas, verdes, etc. Pero cada una de ellas tiene un comportamiento un poco distinto. ¿Cómo tú acoplas esta idea de los ciclos de vida al modelo sistémico? Sí, eso es algo bien interesante. O sea, ciclos de vida y estrategias y historias de vida. Que también, que no lo mostré acá, que también vimos un poco en la zona norte, que hay sitios que están dominados por algas, que tienen un potencial de dispersión relativamente limitado en comparación con invertebrados que tienen larvas que se distribuyen más ampliamente. Entonces eso también puede tener un efecto sobre esta dinámica compensatoria. Si hay por ejemplo, si hay una lluvia de propágulos relativamente constante, puede haber una mayor posibilidad de compensación. Pero el acople también de los ciclos de vida, como otra área que uno no ha explorado, pero es bastante interesante, también puede resultar, o sea, puede ser otro modelo que explique estas compensaciones. Acople de ciclos de vida, pero también acople la dinámica entre los consumidores y los ciclos de vida de las presas. Sí, eso es algo que me gustaría meterme en ese tema, pero hay trabajos de Pete Chesson, por ejemplo, que investiga un poco esa zona. Se llama el efecto de almacenamiento, el storage effect. ¿No tienes alguna idea de cómo estas dinámicas compensatorias pueden cambiar si cambia el estado de una comunidad, estado socioeconómico distinto, o si una comunidad puede tener menor o mayor número de especies, si realmente esto es una consecuencia directa de este estado compensatorio?
Hay dos cosas ahí. O sea, dependiendo del modelo de asociación de una suma que se aplica, uno podría eventualmente observar compensación a lo largo de la asociación. O sea, primero, por ejemplo, de manera rocoso, con una perturbación, se libera el espacio, los primeros en llegar generalmente son microalgas, se forma un biofilm, luego hay algas verdes, algas pardas pequeñitas, y esas son reemplazadas subsecuentemente por especies que son mejor competidoras a través del tiempo. Entonces uno puede ver una compensación en ese sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, la relación entre diversidad y funcionamiento o estabilidad ecosistémica se basa grandemente, o sea, se ha basado bastante en esta idea de compensación. Entonces lo que proponía David Tillman, gente en esos tiempos, es que a mayor diversidad hay mayor probabilidad de que haya distintas respuestas funcionales, respuestas adaptativas a cambios ambientales y por lo tanto hay mayor probabilidad de compensación entre especies, por lo tanto aumenta la estabilidad. Por ahí. ¿Sí? ¿Hay una relación directa entre la dinámica compensatoria y la estabilidad de la malla trófica como constancia? ¿Podría preguntar? Sí, mira, hay unos trabajos de Jeremy Fox que demuestran que hay ciertas relaciones un poco contradictorias en términos de compensación o dinámicas paralelas al local y la estabilidad trófica. Aparentemente, en algunos casos, que no tengo bien claro cuáles son, incluso fluctuaciones paralelas entre presas entre presas y consumidores generan estabilidad en términos de la trama trófica. Sí. Pero no me metí mucho en ese tema. Hasta ahora, como te mostré, más enfocado en compartimentos específicos de la economía, ya sea primario o presas, y analizando por separado a los consumidores. Falta ahora hacer la interacción. Bueno, con respecto a las dinámicas compensatorias, bueno, se conoce más o menos que el rango de temperatura, ¿no es cierto?, inferior del trópico y va aumentando, digamos, a nivel que necesitamos hacer corto. Entonces, con respecto a alguna especie también se ha observado un mayor rango, es decir, una especie, el rango de una especie está mucho más marcado también, en esa misma escala, ¿sí? ¿O no? No entendí bien la pregunta. Ya, por ejemplo, si tenemos una especie, digamos, el rango de variación de una especie varía también conforme a la latitud. Es decir, esa es la regla de Rappaport. ¿Sí? Sí, ¿no? En la parte compensatoria también aumenta, No, ahí no lo sé. No, estaba pensando más en el rango de distribución de especies a lo largo de la latitud. Sí, hay un patrón bien marcado que le llaman la regla de Rappaport. Pero con respecto a esto, no estoy muy seguro. Lo que sí he leído que la relación entre diversidad y estabilidad cambia con la latitud. Y lo explican eso probablemente a lo que mencionabas tú, que hay rangos ambientales distintos, o sea, son mayores en latitudes altas y menores en latitudes bajas. Por ahí creo que puede ser, pero no sé si han explorado más en detalle. O sea, lo que hicimos nosotros acá es repetir el experimento en estos distintos rangos ambientales, apunta un poco a esa idea. Ok. Bueno, ¿más preguntas? Nelson, tú tienes un paper donde pones un título bastante sugerente que dice estresado pero estable. Que la estabilidad, como tú decías, ¿no es cierto?, en comunidades que tienen bastantes grupos funcionales, podría dar espacio a mayor adaptabilidad, ¿no es cierto?, ante el disturbio. Claro. ¿Qué pasa con las especies invasoras cuando ingresan a un sistema?
alteran esa capacidad que tiene una comunidad que está en un proceso ya dinámico, por ejemplo compensatorio, e ingresa una especie X al sistema. ¿Lo altera eso, no? Sí, es una pregunta interesante, no la he explorado mucho, pero depende también qué asumimos. Por ejemplo, si asumimos que esa especie nueva no tiene enemigos, porque lleva un ambiente nuevo, entonces no tiene competidores, o los competidores no lo conocen, o sea, no hay un proceso como de co-evolución, probablemente esa especie explique bastante de lo que ocurra con la comunidad completa. O sea, si sumamos toda su abundancia y esa especie está en un proceso, por ejemplo, de crecimiento rápido, puede que todo lo que pase a nivel comunitario sea principalmente a lo que está pasando con esta especie invasora. Podría pasar, o sea, que explique mucha de la variación global porque está en un proceso de crecimiento rápido. Pero mi pregunta iba más, o sea, existen, así como decirlo de una forma, especies invasoras que entran gritando fuerte, pisando fuerte, y existen especies invasoras que pasan piola, y el resultado puede ser el mismo. Ese es el mismo. Ya, ok. Sí, es buena pregunta, no lo sé, sería interesante ver. O sea, si la comunidad puede absorber el ingreso de la nueva especie nueva. Claro, ahí depende si esa especie invasora, pero estoy especulando solamente, si esa especie logra excluir competitivamente o reducir la abundancia de las otras, podría darse una suerte de compensación. Pero es especulación así, bien ordinaria. Profesor, esto de compensación, ¿se sabe si se da más, por ejemplo, no sé, entre herbívoros, o sea, hay un grupo, o sea, algún tipo de sample en el cual se dé más la compensación que otro? Sí, mira, no sé si se da más, pero por lo menos la evidencia que más he leído, que más hay, es con plantas, o sea, ecología terrestre y básicamente, claro, plantas. También, como comentaba un poco con Luciano, un poco en términos tramastróficos ya se puede ver que pueden haber dinámicas de acoplamiento o desacoplamiento entre la presa entre la presa, y el consumidor. Pero lo que más he leído en general es precisamente con plantas y el trabajo de James Brown ahí con los ratones de Baja California. Pero son preguntas bastante interesantes que no sé si no lo expliqué bien o por lo menos estimulé la imaginación de ustedes. Gracias. Bueno, agradecemos a Nelson por su... De esta forma concluye la última charla del ciclo de seminarios del segundo semestre del 2013 de la Facultad de Ciencias, y para finalizar los dejo invitados a un cóctel a la salida del auditorio. Muchas gracias.